Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pequeñas Islas, el espacio de conversación de La Encerrona. Hoy estamos con Steve Levitsky. Uy, dice ahí, voy a tener que cambiar mi nombre acá que dice 2 de diciembre, no es 2 de diciembre. A ver si puedo cambiarlo mientras hablamos. Pero bueno, quería presentar primero a Steve Levitsky. Él es politólogo, ahora mismo está en Boston, me parece que está en Harvard, si no me equivoco ahora mismo. Él hace él es muy conocido en el Perú, pero hace unos cuantos años, 3, 4 años, sacó un libro que me parece muy relevante en estas épocas que se llama eh, Cómo mueren las democracias. Y Steve, yo quería preguntarte primero si tú has visto en alguno de tus estudios sobre los sistemas políticos, sobre las democracias del mundo, eh, algo similar a un séptimo intento de vacancia presidencial en 5 años. No, ni siquiera, no, y he estado pensándolo, preparando para esta entrevista. La verdad es que quizás la excepción de Guatemala, que tiene algunas cosas en común, no he visto un caso como el de Perú, que no está por ahora siguiendo el camino de el colapso democrático que hemos visto en varios otros países, donde un presidente muy popular, muchas veces populista, tiene la voluntad y la capacidad de aplastar a la oposición y la institucionalidad democrática. Los últimos gobiernos peruanos, ninguno de los gobiernos peruanos post-Fujimori ha tenido ha tenido la fortaleza o la popularidad de hacer esto. Hay que preocuparnos por el futuro, porque uno puede imaginar con el nivel de descontento que hay, el nivel de frustración, el nivel de rabia que existe contra la clase política o los políticos que hay. Yo diría que ni siquiera hay una clase política en Perú, pero el nivel de rabia popular podría generar un Correa, un Antaro Humala que sí sigue ese camino, pero por ahora el nivel de debilidad y ineptitud por todos lados que está matando pasito a pasito, gota a gota la democracia en Perú, la verdad que nunca lo he visto. En tu libro, que la verdad yo recomiendo mucho porque creo que describe lamentablemente muchas de las situaciones que se están viviendo en el Perú. E insisto, es un libro que se llama Cómo mueren las democracias, o sea que no es no es la mejor profecía para nuestro país. En tu libro tú hablas algo de, no sé cómo traducirlo, se llama Constitutional Hardball, que es, hardball es como jugar duro, jugar muy duro, digamos, un partido de fútbol, jugarlo muy duro, pero dentro de las reglas, es decir, no se rompe la constitución, no se rompe la institucionalidad, pero la llevas al límite. Y me da la impresión que eso es lo que está pasando en el Perú, en el que técnicamente las leyes no se rompen, pero sí. Sí, totalmente de ¿Puedes acuerdo. explicarnos un poco ese concepto, por favor? Sí, bueno, tampoco he podido traducir perfectamente ese término. Creo que en la versión en castellano usan dureza constitucional. Pero es el uso de la ley, el uso de estricto de la ley, una interpretación técnica de la ley para minar el espíritu de la ley. Entonces, muchas veces la ley puede utilizarse para minar la democracia. En cualquier democracia en crisis o caído, el Perú de Fujimori, por ejemplo, el Venezuela de Chávez, eh, se ve bastante. Y en Perú sí, tienes razón, se está utilizando en todos lados. El uso de la institución de la vacancia es el uso, no para, no, hace 20 años la idea era, si el presidente
tenía una incapacidad mental donde realmente no podía levantarse de la cama y actuar como presidente, se podría utilizar ese mecanismo, pero solo sería una cosa una vez cada varias décadas, que no sería la norma usar ese mecanismo. Ahora cada vez que el presidente pierde su mayoría en el Congreso, pierde amistades en el Congreso, es vulnerable a las vacancias. Está utilizando de una manera totalmente opuesta a su creación. También creatividad en interpretar el voto de confianza, el número de votos de confianza también es dureza constitucional. Entonces, hay dos cosas que faltan hoy en día que están generando ese uso por todos lados de constitutional hardball, que va a terminar mal. Siempre hay una cierta escalada del uso de constitutional hardball que casi siempre termina mal si no hay algo que intervenga. Entonces, las dos cosas que faltan en abundancia en el Perú hoy en día, uno es la confianza mutua. Hay una tremenda desconfianza en el Ejecutivo hacia la oposición y hacia el Congreso, y también dentro del Congreso la oposición hacia presidente Castillo. Es algo que vimos en el 91-92 con Fujimori, antes del autogolpe. Tremendo falta de confianza en los dos. Los rumores de ayer sobre la renuncia del ministro de Defensa muestra esa tremenda falta de confianza. Y la otra cosa clave que hace falta es un árbitro, un poder judicial, constitucional, fuerte, legítimo, independiente, que tiene un mínimo de confianza de los dos lados. Entonces, normalmente siempre hay disputas, desacuerdos sobre cómo interpretar la ley, cómo interpretar las reglas del juego, pero cuando existe un poder judicial serio, como en Brasil, por ejemplo, se puede desactivar esa escalada de constitutional hardball. Lamentablemente en el Perú no existe ese árbitro, entonces el conflicto puede seguir y puede ser algo interminable que termina muy mal. En tu libro, tú dedicas un capítulo a Fujimori, a cómo él empieza realmente casi sin proponerse ser presidente y termina como presidente y cómo se convierte en dictador. Y cuando lees ese capítulo hoy, por momentos parece el amanecer de Pedro Castillo. Sí. Es realmente impresionante. A ver, ¿podrías contarnos un poco cuáles son esos paralelos y si Castillo corre riesgo de ser otro Fujimori? Sí, es cierto. He tenido la misma idea en las últimas semanas. Fujimori también fue un outsider, alguien que nunca había ocupado un puesto electoral, un puesto público a través de elecciones. Quería postular para el Senado, postuló para la presidencia buscando quizás ayudar su campaña para el Senado. Y ni siquiera podía convencer a los partidos que existían en esa época nominarlo como candidato para el Senado, entonces tuvo que inventar su propio partido que en esa época, en el año 89 y 90, era una cosa media rara porque existían partidos medio fuertes. Entonces era un outsider que nadie esperaba que iba a llegar, ni él esperaba que iba a llegar a la presidencia, llegó a la presidencia. Y llegó a la presidencia con una dosis de populismo antipituco en la segunda vuelta contra Vargas Llosa. Entonces el establishment, los partidos establecidos, sobre todo el lado más conservador, no confía mucho en él, lo oponía, lo trataba mal. Entonces, desde el principio existen dos cosas que reinan hoy. Un presidente inexperto, sin experiencia con las normas de la democracia, sin mucha capacidad de negociar, de buscar consensos, de gobernar.
y mucha desconfianza entre el presidente, que desde el principio pensaba que el Congreso quería removerlo, y de hecho hubo intentos en el Congreso en el 90, 91 para removerlo. Entonces Fujimori desconfiaba del Congreso y el Congreso desconfiaba y desestimaba un poco el presidente. Entonces, ahí los paralelos son claros y la verdad dan mucho miedo. La diferencia, yo diría que hay dos o tres diferencias importantes. Primero, el nivel de crisis en el Perú era mucho más alto en el 90 que hoy. Hay una crisis política y una crisis y el nivel de descontento hoy en Perú es altísimo, pero la crisis de Sendero y la crisis de hiperinflación que existía en el 91, 92, no está hoy. Segundo, Fujimori tenía más popularidad y más talento político que Castillo. Fujimori era capaz de, eh, de lanzar y mantener una campaña populista contra el establishment y logró, a través de sus medidas económicas y otros, logró establecer cierto nivel de popularidad que permitió un autogolpe, porque un presidente con 25% de aprobación no suele hacer un autogolpe con éxito. Los presidentes populares, los Chávez, los Correa, los Morales, los Fujimori, son los que tienen éxito con una jugada, una aventura autoritaria. Los presidentes sin popularidad, Lucio Gutiérrez, Serrano en Guatemala en los 90, suelen fracasar. Entonces Fujimori era más popular y yo diría más talentoso en términos políticos. Y tercero, Fujimori, a pesar de ser un novato, tenía en su alrededor un equipo de asesores, para bien o mal, yo creo que los dos, mucho más experimentados que Castillo. Castillo es inexperto, novato y rodeado por gente inexperto y novato. Entonces, creo que, sin exagerar, nunca he visto en América Latina un gobierno tan inepto que el gobierno actual. Fujimori era un novato, no tenía experiencia, pero no hay comparación en términos de experiencia y capacidad de su equipo comparado con lo de Castillo. Entonces Castillo tiene menos crisis, menos apoyo, menos experiencia y un equipo mucho más débil. Entonces eso no evita que haya un intento de autogolpe, pero creo que baja mucho la posibilidad de éxito de una aventura autoritaria. Y digamos que el otro lado logre vacarlo, ¿qué viene después? Es decir, si así es como mueren las democracias y por el lado de Castillo no parece que vaya a tener éxito, el otro lado, el Congreso, o como sea que se le llame a esta fuerza opositora más o menos cohesionada, ¿cómo puede matar la democracia? Mira, como dije antes, Perú hoy en día no va por el camino típico de la muerte democrática. Una de las razones por lo cual la democracia peruana, que ahora tiene más de 20 años, nunca en la historia de la República la democracia ha durado tanto tiempo, una de las razones es que es el la debilidad de todos lados, la fragmentación del poder político. Nadie en 20 años post Fujimori ha tenido el poder, la capacidad de consolidarse en el poder, de matar a los demás. Entonces, mientras nadie tenga el poder de matar la democracia, una democracia poca sana puede sobrevivir simplemente por default. Entonces, y sigue así. El Congreso es menos popular que Castillo
No sé si es más capaz que de Castillo, es igualmente inepto. Toda la descripción que hicimos de Castillo también aplica al Congreso. Entonces, en el corto plazo, ¿qué pasaría? Sería más de lo mismo. O sea, Boluarte sería una especie de Vizcarra. Se cae un presidente, viene otro, con la esperanza que quizás se podría controlar más o qué sé yo. Y yo creo que dentro de algunos meses Boluarte estaría blanco de fuerzas de vacar. Entonces, más inestabilidad. No veo ninguna razón por lo cual creer que acabar con Castillo acabaría con el problema de la disfunción total de la democracia peruana. Sí, saldría del poder un tipo con origen más de izquierda, más radical, pero los problemas fundamentales siguen. En el mediano plazo, todo esto eh, creo que aumenta la posibilidad de una Antauro Humala. O sea, si los políticos peruanos, Congreso, partidos, presidente, siguen en ese proceso lento de autodestrucción, desnudamente, buscando sus propios intereses y haciendo errores o pequeños crímenes para satisfacer sus intereses pequeñeces, cortoplacistas, ante todo el electorado peruano. En algún momento el electorado peruano va a encontrar un foco, un punto, un candidato que dice con cierta credibilidad que va a acabar con toda esa mierda. Y es bastante posible, bastante probable que ese candidato sea autoritario. Y es posible que ese candidato, Antauro o no, no sé quién será, sí tenga el apoyo, como tenía Fujimori, para acabar con la democracia. Tú Entonces, hace un en rato ese me... sentido, están cavando su propio, ¿cómo se dice? Grave. Tumba. Tumba, Eh, eso. tú mencionaste hace poco, casi al inicio de la entrevista, que claro, no hay una clase política en el Perú, pero No. mencionaste a Antauro luego. Y la verdad es que si uno ve a los actores ahora mismo, a los líderes políticos que tendrían que manifestarse en ausencia de Pedro Castillo, que no parece llenar el poder, no hay nadie, o sea, es decir, no hay líderes políticos y los que tratan de serlo no parecen dar la talla. El único, parece que el último político del Perú es Antauro Humala. Sí, y yo no conozco, como ha estado en la cárcel durante muchos tiempos, no lo conozco y no he podido seguirlo muy de cerca en su actuación político. Sí que representa una amenaza clara a la democracia, pero todavía no tengo mucho conocimiento del tipo de político que es. Em, pero sí, ¿no? Pero digamos, Una el área. tipo, digamos, el prototipo de Antauro es algo que ha existido en otros países. Claro, una figura abiertamente autoritaria que aprovecha del altísimo nivel de descontento público con el status quo y con digamos, la clase política, con todo y que aprovecha de un humor colectivo en lo cual quieren votar a todos. Y dice al electorado y en su caso de una manera muy violenta, que va a acabar con todos los ladrones que están en el poder. Sí, esto es la esencia del populismo y ha existido en muchos lados. Hay populistas de izquierda, de derecha, de centro, pero lo que todos comparten es la promesa de borrar toda la clase política del escenario a favor del pueblo
y una promesa de otro tipo de democracia. Casi siempre terminan atacando la democracia y cuando tienen éxito acaban matando la democracia. Pero sí es cierto que la ausencia de políticos de derecha, de centro, de izquierda, con un mínimo de experiencia, capacidad, de legitimidad para salir a buscar públicamente una respuesta es muy peligroso y es algo inédito. Nunca he visto tanta pobreza política como en Perú, con quizá la excepción de Guatemala. En tu libro tú mencionas dos factores que, digamos, hasta cierta forma garantizan la salud de una democracia. Y yo leyéndolo decía, bueno, esto no hay en el Perú. El primero es, hablas tú mucho de la confianza, pero en el sentido de la confianza en el adversario, es decir, que el otro con el que te enfrentas no es tu enemigo, ¿no? No es, si gana el otro, no es el fin del mundo, pero en el Perú hemos vivido cada segunda vuelta como el fin del mundo, ¿no? Y cada fin del mundo ha sido peor que el otro. Y la otra cosa que mencionas es algo así como la contención institucional, que es algo así como que hay reglas de juego no escritas. O sea, que la constitución no es todo, ¿no? Que la ley no es todo, que y eso es algo que yo personalmente, como periodista, en estos 20 años o más que tengo de periodista, he ido viendo cómo se van rompiendo, es decir, muchas cosas que antes no eran parte de la ley, pero los mismos políticos decían, no, eso es muy maleado, ahora lo hacen, ¿no? Y ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hay esta degradación que no es de la ley, porque la ley sigue siendo la misma, sino de las costumbres o de las reglas de juego internas, no externas? Bueno, mantener estas normas requieren varias cosas. Requieren, primero, cierta estabilidad de líderes políticos. Requiere probablemente partidos políticos, carreras políticas. Son políticos que tienen experiencia, que vivieron otras épocas, que experimentaron, que interactuaron con otros políticos en el pasado varias veces y que tienen futuro político, que saben que van a estar no solamente hoy, sino mañana y en 2 años y en 4 años. Un político que tiene pasado y que tiene futuro, tiene cierta, para un político que tiene pasado y futuro, hay lógica de mantener ciertas normas. No quiere ser maleado si el otro tipo no fue maleado contigo hace 2 años y que va a estar en 5 años y puede ser maleado contigo en el futuro. Pero esto no existe en el Perú. Los políticos entran por la ventana sin experiencia, sin pasado, y saben muy bien, y si no lo saben, en la ley electoral lo dicen porque no pueden ser electos, saben que van a estar un par de años, 5 años al máximo. Entonces tienes lo que en vez de una clase política, tienes una colección de individuos sin pasado político y sin futuro político. Entonces, y esos tipos nunca van a poder ni mantener ni construir no, normas políticos. La otra cosa que ayuda a evitar la destrucción de esas normas es dicho de otra manera, otra cosa que destruye las normas es la polarización. Entonces, cuando tú percibes que tu rival es comunista o fascista o autoritario, cuando percibes que tu rival no es simplemente un poquito diferente, sino representa otra manera de ver el mundo, eh, vas a sentir presión para ganar de toda manera posible, ¿no? Y no y aprovechar al máximo
la ley y no, restringirse como se debe. Y Perú tiene eso, no tiene partidos, no tiene políticos experimentados, no tienen políticos con futuro y hay un nivel, hay por lo menos una percepción de polarización. Me parece que el Perú no es tan polarizado, no hay muchos comunistas en el Perú y tampoco hay muchos fascistas en el Perú. La Pero sí izquierda es muy creen, débil. pero sí ¿Ah? los otros creen que el que está al frente sí es un comunista, el que está al frente sí es un Sí, fascista. bueno, desde por lo menos desde de la elección de 2006 y yo viví la campaña de 2011 cuando ganó Humala, las elecciones han tenido esa percepción, pero en el caso de Perú, me parece que hay una brecha que no puedo explicar muy bien entre la polarización percibida y la polarización real. ¿Qué se ve, por ejemplo, en las marchas contra Castillo, ¿no? Que no es tanta gente realmente, ¿no? Pero No, también en la ausencia de marchas contra todos los demás, digamos. no. Los radicales en los dos lados son, claro que existen. Uno puede encontrar un facho en Perú y uno puede encontrar, supongo, un comunista en Perú. Pero Perú Libre es un partido político chiquito y la ultra izquierda es muy débil en Perú y la ultra derecha también. Ya, entonces, ¿a qué se debe? O sea, La percepción, tiene que ver con Internet, es decir, hay una cosa que me parece clarísima, ¿no? Al menos el sector de derecha en el Perú copia mucho estrategias directamente de Trump. El fraude es clarísimo, o sea, el cuento del fraude en el Perú, aunque fracase, copia sus tácticas. exactamente, y de Vox, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay como una mirada de nuestros extremistas a los otros y traen eso, ¿cómo funciona así? Es decir, es algo así como que somos parte de una tendencia mundial, aunque no realmente la estemos viviendo. Sí, no es totalmente nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, la Revolución Rusa hace más de un siglo generó un modelo y ciertas tácticas bueno, llegó un poco más lento sin Internet, pero la difusión de ideas y modelos y tácticas y alianzas transnacionales existían antes también. Todo el mundo, América Latina se dividió por la guerra civil española y por Cuba. Entonces, no es, Internet refuerza y creo que lo hace más rápido, ¿no? Pero no lo inventó esa polarización transnacional. Pero sí, sin ninguna duda, eh, hay cierta transnacionalización de la política que, que no vi tanto, por lo menos en los 90, al principio de los 2000. Se vio un poco más con la izquierda chavista en la primera década del siglo XXI. Y después con el colapso del chavismo ya no se ve mucho en la izquierda, se ve mucho menos que hace 15 años. Y ahora se ve en la derecha iliberal, la derecha, hay una nueva, uh, sí, nueva derecha antiliberal que ha desplazado la derecha liberal que dominaba en América Latina en los 90, principios de los 2000. Y sí, esa derecha no liberal, eh, que aunque se diga nacionalista, tiene alianzas transnacionales muy fuertes. Algunos lazos a Rusia y a Orbán en Hungría, a Vox en España y claramente a Trump y el trumpismo en Estados Unidos. Yo no podía creer en Facebook cuando vi a cuadros derechistas en el Perú moviéndose loco por Trump. ¿Qué tiene que ver
un tipo peruano con Trump, pero hubo entusiasmo en las redes sociales de derecha en el Perú por Trump, y eso sí me parece nuevo. Ya para terminar, porque hemos quedado en terminar a esta hora, quería preguntarte si te dieran si te volvieran dictador del Perú, ¿qué harías para arreglarlo? ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo hacemos que, digamos, esta democracia que agoniza, al menos, no sé, pues ya deje de estornudar, por lo menos? Ah, yo no, ¿Por dónde empezamos, al menos? todos, y yo también, todos dedicamos mucho tiempo a pensar qué es la bala de plata que nos puede salvar. Y no creo que exista. Y no creo que lo vamos a salvar de la noche a la mañana. Em, yo nunca he sido tan fanático de la idea de una convención constituyente. Me parece que mis amigos de la izquierda siempre han sobreestimado el efecto. Primero, han sobreestimado su propia influencia sobre tal convención, pero también han exagerado el efecto que tendría. Pero dado el nivel de desconfianza que hay ahora la disfuncionalidad del sistema presidencial ahora, con la vacancia, con ese tema con instituciones claves de la Constitución del 93, están realmente siendo contestado y roto. Es, de repente, una de las cosas que haría es llamar una elección de una convención constituyente, sabiendo que eso no va a convertir el Perú en Uruguay, pero que algo se necesita, primero, para pensar seriamente en las reglas del juego y para dar un par de gotas de confianza y legitimidad al sistema político, que no creo que va a surgir del status quo. Pero al mismo tiempo, y eso es no es muy alegre, no es muy optimista, pero las soluciones autoritarias no funcionan, no funcionan nunca. Y es por lo mal que es la democracia peruana, o está la democracia peruana. Los peruanos tienen dos cosas ahora que van a perder si pierden la democracia. Tienen la libertad de criticar, de informarse, de criticar el gobierno, que no es poca cosa, y más importante aún, tienen la capacidad de remover los gobiernos que no les gusta. Si no es por vacancia, por lo menos cada 5 años, si la gente en el poder es un desastre, pueden votarlo, y lo hacen, y lo han hecho por 20 años. Y cuando tomas un paso, puede ser una opción populista de izquierda, de derecha, un golpe militar, lo que sea, pero cuando das poder autoritario a alguien, izquierda, derecha, centro, militar, civil, lo que sea, estás cediendo, perdiendo esta oportunidad de remover un gobierno que no te gusta. Y hay que siempre pensar en tiempo 1 y tiempo 2. En tiempo 1, la gente puede estar feliz con el dictador. Fujimori 93, Bukele hoy, Chávez en el 2006, Correa, Morales en los primeros años. Pero 5 años más tarde, 10 años más tarde, cuando te cansas de ese tipo y quieres votarlo, la cuestión es, ¿tienes la capacidad de votarlo? Eso solo lo tienes en democracia. Entonces, para mí es muy importante que la democracia se cure. No, estoy perdiendo el metáfora. Que busquemos soluciones sí, soluciones dentro de la democracia y no fuera de la democracia. Y eso es lento. A veces los experimentos
fracasan, fallan, pero hay que tener cierta paciencia porque la solución autoritaria, aunque parezca bien al principio, en 5 años, 10 años más tarde, siempre, siempre, siempre estás peor. Y viendo la experiencia, esta es mi última pregunta, viendo la experiencia en América Latina, con las constituyentes y cómo han sido optadas por regímenes autoritarios, ¿en el Perú no No, sería no, no, más un riesgo eso? no, para nada. Hay un modelo que ocurrió en 2 casos y medio de un gobierno plebiscitario súper, súper popular que arregla las reglas para debilitar la oposición y que impone una nueva constitución de una manera autoritaria. Eso es Chávez, es Correa, Morales con matices, pero cuando en todos los demás casos, si hay elecciones libres y con reglas del juego consensuado, o sea, si hay más de un partido o más de un líder que está de acuerdo con el proceso y hay elecciones libres para la constituyente, vas a tener una constituyente plural. Este constituyente podría ser una mierda, podría fracasar como en Chile, pero no va a ser autoritario, va a ser plural. Y en Perú vas a tener una constituyente con un poquito de izquierda y un poquito de derecha y muchos pragmáticos, medio corruptos, y no, ideal no es, pero la única manera de tener un proceso constituyente que termina en algo, un proyecto autoritario, es cuando nace de una autoridad, de una fuerza autoritaria impuesto por una sola fuerza. Si es un proceso unilateral, como Fujimori, Chávez, Correa y Morales también, eso termina mal. Pero si es consensuado, como en Colombia, en Brasil, en Chile, de hecho, no hay garantía que salga mejor o que produce una constitución mucho mejor, pero no va a terminar en autoritarismo. ¡Guau! Bueno, nada, muchas gracias, Steve, por estar aquí en Pequeñas Islas y creo que ya me diste un titular sobre la, la salida, la salida de la crisis. Muchas gracias a todos los que han estado con nosotros. Esto fue Pequeñas Islas, el programa de conversación de la Encerrona. Gracias, Steve. Gracias a todos. Chau, chau. Chao.